Chicos del primer año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos reencontrándonos en las sesiones de aprendizaje virtuales de lenguaje correspondiente al día de hoy, 25 de noviembre de 2021. Chicos, un gusto tenerlos nuevamente acá, con todas esas ganas, esas, ¿no?, intenciones de aprender algo nuevo y, por supuesto, levantándose temprano para que puedan ustedes recibir sus clases de aprendizaje del lenguaje. Hoy vamos a trabajar con el predicado, ¿ya? Vamos a hacer, o vamos a reconocer al predicado, vamos a ver las clases de predicado que existen, y bueno, y luego vamos a tener pues algunas actividades que lo voy a dejar al final de la clase, ¿ya? Entonces vamos inmediatamente a compartir con ustedes el material que tenemos para la clase del día de hoy. Ya. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el predicado. Y que quede claro, por favor, que el predicado también es conocido como el sintagma verbal, ¿ya? Porque es la estructura de la oración que tiene un verbo. En el predicado verbal siempre vamos a tener un verbo como número. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sintagma verbal o predicado. Pues bien, ¿qué será el predicado, chicos? Aquí te voy a explicar inmediatamente, ¿ya?, lo que es el predicado o sintagma verbal, ¿ya? El predicado es la parte de la oración que nos indica lo que hace o lo que se dice del sujeto. Mejor dicho, la acción que está realizando el sujeto, eso es el predicado. Pues bien, esta palabrita predicado deriva del latín. Es una palabra latina, su origen etimológico viene del latín. Entonces, esta palabra predicado proviene del prefijo pre, que indica adelante. Y el verbo dicare, miren acá está, dicare, que significa o que puede traducirse como indicar o consagrar. Y luego ado, ¿no? El sufijo ado, que se usa para establecer que se ha recibido. Entonces, según el origen de la palabra predicado, ¿ya?, significará que algo se ha recibido, ¿ya? Significa que algo se ha recibido, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetirte, el término predicado proviene de los vocablos, ¿ya? Pre, que significa delante, dicare, que significa indicar, y ado, que indica, ¿no? Entonces, la palabra predicado va a ser parte de la oración en la que se habla del sujeto, en la que se dice algo del sujeto. ¿Qué está haciendo o qué desarrolla o qué actividad hace el sujeto? Y por lo general, te vuelvo a repetir, es un sintagma que tiene un verbo. Y por supuesto, no solamente el verbo, tiene algunos complementos que van a ser objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, agente, predicativo, todo eso. Pero claro, lo vamos a ver más detenidamente, posiblemente en la otra clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, ello es etimológicamente el predicado. Este predicado se expresa por medio de un verbo, ¿ya? El predicado. O sea, lo que nosotros decimos del sujeto, lo que hace el sujeto, lo que desarrolla el sujeto, se va a expresar por lo general por medio de un verbo y otras palabras. Miren, acá está. Yo pasaré por tu casa. En primer lugar,
Ya saben ustedes cuál es el procedimiento para indicar o para poder reconocer el predicado y también el sujeto, ¿no? El sujeto y el predicado. El verbo. Le hacemos la pregunta al verbo, ¿no? ¿Quién pasó por tu casa? Yo. Todo lo demás, pasé por tu casa, es el predicado. O sea, lo que hace este sujeto es pasar por tu casa. Predicar es hablar, es decir, lo que hace el sujeto. Entonces, expresa lo que dice del sujeto en la oración. Entonces, en el predicado ya se pueden distinguir hasta 3 elementos. El núcleo, que va a ser por lo general el verbo, modificadores, y luego también vamos a tener complementos. ¿Ok? Como sucede acá. La vecina no riega las macetas por la tarde. Acá tenemos riega, es el verbo. Hacemos la pregunta. ¿Quién nos riega las macetas por la tarde? La vecina. Ahí encontramos el sujeto. Y todo lo demás que tiene el verbo va a ser el predicado. Acá está el predicado. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Entonces dice, no riega las macetas por la tarde. Lo que está haciendo, ¿qué estamos diciendo de la vecina? Que no riega las macetas por la tarde. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, tiene complementos y también modificadores. Acá tenemos un modificador, que sería no, un adverbio de negación, es un modificador del núcleo. El núcleo, ustedes saben que por lo general es un verbo, ¿ya? Las macetas es un complemento y por la tarde va a ser otro complemento. Entonces, vemos que el predicado puede presentar, aparte del núcleo, que va a ser el verbo, modificadores y también complementos. Muy bien. Entonces, ahora te estoy presentando aquí, jóvenes, qué cosa era el predicado, ya para terminar con este capítulo. Es lo que se dice, es lo que se habla del sujeto. Y su núcleo, ahí está, miren, y su núcleo, por lo general, es un verbo. Y este verbo, chicos, este verbo, concuerda en número y persona, ¿ya? Con el sujeto. Acá está, pues. Mi prima estudia en la escuela. Ella estudia en la escuela. Estudia, ¿ya? Concuerda en número y persona con mi prima. Estudia está en número singular y persona, ¿ya? Yo, tú, él en tercera persona. Entonces, mi prima también es singular y tercera persona. Estudia igual modo. Entonces, el núcleo del sujeto, que es un verbo, concuerda en número y en persona con el verbo. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificamos al predicado? ¿Cómo haremos para identificar al predicado? Lo primero que debemos hacer, ya sea el sujeto o ya sea el predicado, tenemos que reconocer el verbo. Y vamos acá. Miren, acá está el verbo. Aquí lo tenemos. Dice, duerme. Este es el verbo. Entonces, hago la pregunta. ¿Quién duerme plácidamente? El gato. El gato que tenemos acá es el sujeto. Entonces, para reconocer al predicado, vamos a decir, ¿qué hace? Y ya como sabemos cuál es el sujeto, vamos a preguntarle al sujeto, ¿qué hace el gato? ¿Qué acción hace el gato? Entonces,
vamos a decir que el gato duerme plácidamente. Entonces, la pregunta de qué hace más el sujeto, que ya lo identificamos, la respuesta va a ser el predicado. ¿Qué hace o qué acción hace el sujeto? ¿Cuál es? Gato, ¿no? El gato duerme plácidamente. Ya, eso, ¿no? Esta estructura es, jóvenes estudiantes, el predicado. Muy bien, entonces ahora sí vamos a compartir seguidamente lo siguiente. Ustedes saben que el predicado es conocido también como predicado o sintagma verbal. ¿Por qué? Porque generalmente, el núcleo del predicado es un verbo conjugado. Acá está. Es un verbo conjugado que concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. ¿Ya? Entonces, yo digo, los científicos analizaron o analizarán las muestras en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Reconozco primero el verbo, analizará. Hago la pregunta. ¿Quiénes analizarán las muestras en el laboratorio? Inmediatamente me sale la respuesta, los científicos. Hago la pregunta a los científicos, que es el sujeto en este caso. Le digo, ¿qué hacen los científicos? Ah, ahí me sale una respuesta. Los científicos analizarán las muestras en el laboratorio. Y como te puedes dar cuenta, la palabra principal que nos dice lo que hace el científico es el verbo. ¿Ya? Aquí tenemos el verbo. Y la vamos a poner. Verbo, ahí está el verbo. Este verbo que ustedes ya localizaron y reconocieron, este verbo va a cumplir el papel de núcleo, acá la voy a poner, núcleo del predicado. Listo, así se representa el núcleo del predicado. Y si se dan cuenta, este verbo va a concordar en número y en persona con referencia a este sujeto. Mire, científicos está en número, en número plural y también en qué persona. Yo no es, tú tampoco. Él. Pero ese él también puede estar en plural. Ellos. Ellos a tercera persona. Tercera persona del plural. El verbo que ustedes ven acá, jóvenes estudiantes, este verbo, analizarán, también es un verbo, ¿ya? Que está en la misma persona y número que este sujeto. En tercera persona del plural. Coincide, concuerda el sujeto de esta oración con el núcleo del predicado. Ya siempre, ya siempre. Vamos ahora a compartir lo siguiente. Les tengo acá el predicado, ¿no? El predicado, entonces, es el sintagma verbal, ya lo saben ustedes, que tiene por núcleo un verbo, ¿ya? Un verbo, por lo general, ¿no? En forma personal. Y nos dice lo que ese sujeto hace en la oración. Pero a veces,
vamos a encontrar que el verbo, chicos, atentos a esto ya, vamos a encontrar que el verbo es predicativo y a veces es copulativo. Y cuando es copulativo, cuando es predicativo no pasa nada, normal. Pero cuando es copulativo, acuérdense que el verbo copulativo no tiene su propio significado. Entonces, ahí donde debemos diferenciar los tipos de predicado, según el núcleo. Predicado nominal, claro, predicado nominal, porque tiene un núcleo, o que tiene como núcleo un verbo copulativo. Y el predicado verbal, que va a tener como núcleo un verbo predicativo. Ahora bien, tú de repente me preguntas, profesor, ¿pero qué es verbo copulativo y verbo predicativo? Esto ya lo hemos trabajado en clases anteriores. El verbo copulativo, acuérdense, es aquel que no tiene su propio significado para poder funcionar en la oración. Ese es el verbo copulativo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles serán? Los verbos ser, estar, parecer, permanecer. Esos son los semicopulativos, ¿no? Entonces, el verbo copulativo va a estar en el predicado nominal. ¿Ok? Como sucede con el ejemplo siguiente. Dice, Martín es. Este es un verbo copulativo. Necesita copular, juntarse, unirse a otra palabra para poder funcionar y tener su significado completo. Martín es ¿qué? Inteligente. Martín está. ¿Está qué? Enfermo. ¿Ok? Estos son verbos copulativos. Y acá tenemos un verbo semicopulativo. Martín parece. ¿Parece qué? Parece triste. Parece cansado. Entonces, el predicado nominal va a hacer referencia cuando tiene la presencia de un verbo copulativo. Y el predicado verbal va a tener la presencia de un verbo predicativo. Entonces, según su núcleo, vamos a tener acá la primera clasificación, ¿ok? Ese es el núcleo del predicado. Vamos entonces a conocer más detenidamente al predicado nominal. ¿Por qué se llama predicado nominal? Porque en este caso, el núcleo no puede funcionar solo. Tiene que tener básicamente un complemento que se llama atributo. ¿Ya? Un complemento que le llamamos atributo para que este verbo pueda tener un sentido o un significado completo. Y por lo tanto poder diferenciar o poder identificar al núcleo de ese predicado. Entonces, el predicado nominal va a tener o va a estar formado básicamente, ¿ok? Por un verbo copulativo, y acuérdense ustedes, los verbos copulativos, los verbos ser, estar, parecer, y hacer, permanecer, etc. Y también un atributo, acá está el atributo, un atributo que va a ayudar a la conjugación del verbo copulativo. Este atributo es un complemento que nombra una cualidad o un estado del sujeto. O sea, es un atributo del sujeto. Que por lo general, ¿no? Suele ser un adjetivo. Y también se le puede sustituir por el artículo lo. Entonces, quiero que quede esto claro.
chicos. El atributo es un complemento que aparece solo con los verbos copulativos. Y como aparece solamente con los verbos copulativos, está dentro del predicado nominal. ¿Ok? ¿Cuáles son esos verbos copulativos? El verbo ser, estar, parecer, resultar, etc. Este atributo, jóvenes estudiantes, es el que está calificando al sujeto. Mejor dicho, se refiere al sujeto y no al verbo. Y concuerda con el sujeto en género y número también. Miren, acá está. Juan, observen acá, Juan es, este es un verbo copulativo y por lo tanto seguramente va a ser un predicado nominal, porque todos los verbos, todos los predicados que tengan un verbo copulativo son predicados nominales. Juan ¿es qué? Guapo. Ahí está. Juan es guapo. Este guapo que tenemos aquí, y que lo estoy encerrando en rojo, es el atributo. El atributo siempre va a estar presente donde está el verbo copulativo. Ya te dije que se puede sustituir por lo. Y entonces yo, ¿qué digo? Juan es guapo y yo puedo sustituir Juan lo es. Nuevamente acá te presento esto. Las chicas son guapas. Pero si yo digo las chicas son, este son viene del verbo ser. Es un verbo copulativo. Entonces necesita un atributo. Ahí está. Guapas. Ahí está el atributo. ¿Ya? Este atributo lo voy a encerrar. Acá está. Guapas. Las chicas son guapas. Entonces, se puede sustituir por lo. Y digo, las chicas lo son. ¿Ok? Entonces, de esa manera, estoy reconociendo al predicado nominal. Entonces, si tú ves, si tú observas un predicado que tiene un verbo copulativo, ese predicado se va a llamar predicado nominal. ¿Ok? Predicado nominal. Y te vuelvo a repetir, el predicado nominal tiene un verbo copulativo. Y te vuelvo a explicar, los verbos copulativos son ser, estar, parecer y hacer, etc. Pero aparte del verbo copulativo, también va a tener un atributo. Y ese atributo, por lo general, como tú ya bien lo sabes, suele ser un adjetivo que hace referencia al sujeto. Ese adjetivo o ese atributo nunca va a llevar preposición, jamás. Y concuerda con el sujeto en género y número. ¿Sí? Estos atributos siempre van a estar con los verbos copulativos. Porque acuérdense que los verbos copulativos solos no tienen significado. Necesitan de otra palabra para tenerlo. ¿Ya? Necesariamente de otra palabra para poder tener su significado completo. Acá tenemos el ejemplo. Dice, Juan, miren acá está, Juan es listo. Ahí está la oración. Luego dice, Juan es, acá está el verbo. Ya reconocí. Y hago la pregunta, ¿quién es listo? Juan, este es el sujeto. Acá tenemos el sujeto, ya tenemos el sujeto. Acá lo voy a encerrar. Acá está el sujeto. Y todo lo que está acá es el predicado. Todo esto es el predicado. ¿Ok? Pero acá tenemos es un verbo copulativo. Ese es un verbo copulativo. Por lo que este predicado es nominal. ¿Por qué? Porque está formado por un verbo copulativo. Este verbo copulativo por sí no tiene significado. No. Entonces necesita de otra palabra.
Esa otra palabra se llama atributo. Juan es, y acá te lo voy a poner, Juan es listo. Este es el atributo. Este atributo concuerda con el sujeto, ya no con el verbo, porque el verbo no tiene significado, pues. Juan, listo. Y concuerda en género, perdón, en persona y en número, no en género. En persona y en número. Juan es listo. Igual, Rosa parece tranquila. Todo esto es la oración. Parece es el verbo. Ya tenemos al sujeto ahí identificado. ¿Quién parece tranquila? Rosita. Listo. Ahí está el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Pero este predicado tiene como núcleo, ¿no? O tiene como núcleo un verbo. Pero este verbo parece es un verbo copulativo. Por lo que este verbo copulativo solito no puede funcionar. Necesita de un atributo. Ahí está el atributo. Tranquila. Y este atributo ayuda a la conjugación o a completar el significado de este predicado nominal. Entonces, a este predicado se le llama predicado nominal. Escúchame bien, ¿por qué? Porque su núcleo es un verbo copulativo. Y el verbo copulativo es un verbo que no tiene significado propio, sino que necesita de otra palabrita, que es el atributo precisamente que te estoy diciendo, para poder tener un significado completo. Entonces, este predicado se va a llamar también predicado nominal. Y aquí te lo encierro. Predicado nominal. Igual es acá. Mi primo está contento. Reconozco el verbo y hago la pregunta. ¿Quién está contento? Mi primo. Todo esto, mi primo, es el sujeto. Está, jóvenes, está es el verbo copulativo. Entonces, el verbo copulativo sabemos que necesita de un atributo. Ahí está, contento. Este atributo concuerda en número y persona con el sujeto. Y mira, primo es una palabra que está en singular. Un solo ser. Contento también singular. ¿Qué persona? Yo, tú, él. Tercera persona. Contento también es un verbo que está en tercera persona. ¿Ok? Es un verbo, perdón. Es un atributo que está en tercera persona. Es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, este atributo ayudó a la conjugación de este verbo copulativo está. Por lo que este predicado, acá te voy a poner, predicado se llama nominal. Es un predicado nominal. Ahí está. Listo. Un predicado nominal. Entonces ya sabemos cuándo es un predicado nominal. ¿Ok? Y por supuesto nos vamos inmediatamente a seguir con esto del atributo para que no quede dudas, ¿ya? ¿Qué nos dice acá la teoría? El verbo copulativo necesita, como ya dijimos anteriormente, un atributo. Siempre, todo verbo copulativo, jóvenes estudiantes, tiene que tener un atributo. ¿Para qué? Para formar el predicado nominal. Sí, para formar el predicado nominal. Para que sea parte del núcleo. Este atributo puede ser desempeñado por un sintagma adjetival. Acá está. El concierto fue muy divertido. Fue es el verbo copulativo. Todo esto fue
divertido, muy divertido. Este divertido es el atributo. Acá te voy a encerrar. Que acompaña a este verbo copulativo en su conjugación. Fue muy divertido. Igual acá, Juana parece muy cansada. Parece nuevamente es el verbo copulativo que necesita de un atributo para poder funcionar. Este atributo concuerda en número y en persona con relación a este sujeto que sería Juana. Igual acá, Salvador es el veterinario. Salvador es que, lo que yo te encierro es el atributo. En este caso sería un sintagma nominal. El anterior ha sido un sintagma adjetival. ¿Por qué, profesor, este es un sintagma nominal? Porque tiene un nombre, tiene un sustantivo ahí. Aquellas ¿son qué, profesor? Son mis primas. Este es el atributo. Y en este caso es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo un nombre o sustantivo. Pero también puede ser un sintagma adverbial. Miren acá. La vida es. ¿La vida es qué? Le pongo el atributo a este verbo copulativo. Así. La vida es así. ¿Ok? La vida es así. Así es un adverbio. De modo. ¿Ok? Y este adverbio de modo, que es un sintagma adverbial, es un atributo que ayuda a la conjugación de este verbo copulativo. Y este verbo copulativo indica que todo este predicado es un predicado nominal. Igual, todo este predicado es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene un verbo copulativo, predicado nominal. Juana parece muy cansada. Todo esto es un predicado nominal. El concierto fue muy divertido. Todo esto es un predicado nominal. También el atributo puede estar acompañado por un sintagma preposicional. ¿Ok? Vamos a ver. Inmediatamente. Dice, la nueva profesora es que la nueva profesora es que la nueva profesora es de Madrid. Acá está. Ese es un verbo copulativo. Necesita de este atributo, que en este caso sería un sintagma preposicional. ¿Ya? Pero todo esto es el predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo un verbo copulativo, que se acompaña de un atributo para poder funcionar. El perro parece que tiene hambre. En este caso es una proposición subordinada. Acá nos dice proposición subordinada sustantiva. Claro, es una proposición subordinada sustantiva porque tiene un sustantivo como núcleo. Todo este predicado es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene un verbo copulativo. Ok, chicos. Ahora vamos al otro tipo de predicado. Este se llama el predicado verbal. ¿Y por qué lo llamamos predicado verbal? Al otro le llamamos predicado nominal. Porque el otro tenía como núcleo, ¿no? A un predicado, a un verbo copulativo. Y ese verbo copulativo tenía un atributo. Por eso se le llamaba predicado nominal. Pero este predicado verbal va a tener un verbo que tiene su propio significado. Un verbo que no necesita, escúchame bien, de otra palabra, o no necesita de un atributo para poder funcionar. Por eso se le llama predicado verbal. Y es aquel que tiene como núcleo un verbo predicativo. Un verbo que tiene su propio significado. Un verbo con significado pleno. Quiere decir que un verbo que no necesita de un atributo para funcionar. Y en este caso, ese solo verbo no necesita ni siquiera de un modificador o de un complemento. No. Solito puede ser predicado.
Y a ese tipo de predicado se le llama predicado verbal. Yo puedo decir, ella come, yo duermo, tú juegas. Y suficiente. Ese es el núcleo del predicado. Y a ese predicado se le llama predicado verbal. Como sucede acá, los jóvenes construyen el futuro. ¿Ok? Y yo puedo decir solamente los jóvenes construyen y el futuro no. Pero ese construyen es el verbo predicativo que por sí solito puede funcionar. Entonces, ese verbo es el núcleo del predicado. Y este predicado se va a llamar predicado verbal porque tiene un verbo predicativo que no necesita de un atributo de otra palabra para poder funcionar. Entonces, el predicado verbal, jóvenes estudiantes, va a ser aquel predicado que tiene un verbo predicativo. Y ese verbo predicativo expresa una acción. Sola, ¿no? Sola ya tiene significado. No necesita de otra palabra. Entonces, los verbos predicativos van a estar dentro del predicado verbal. Y van a ser todos los verbos menos los verbos copulativos ser, estar, parecer. ¿Ok? Y vamos para que no quede dudas. Acá está. Entonces, el predicado verbal, jóvenes estudiantes, tiene como núcleo a un verbo predicativo que solo, ¿no? Que solito puede funcionar, que tiene su propio significado. Aunque el predicado puede tener otros complementos, eso no hay problema, ¿no? Pero este verbo solo funciona y no necesita de otra palabra. Como sucede acá, el camión atropelló. Y simple, el camión atropelló. Funciona, pero ahí le estamos poniendo un complemento, atropelló al ciclista. El resultado conviene, puede ser hasta ahí, pero le ponemos un complemento, conviene a mi equipo. Viene por la autovía. La torta salió estupenda, riquísima. Este tipo carece de escrúpulos. Fue abordado por un desconocido. El niño llora. Mi mamá cocina. Tu papá lava su auto. Ahí está. ¿Ya? Esos son los verbos predicativos. Entonces, si un predicado tiene como núcleo un verbo predicativo, este va a ser un predicado verbal. ¿Ok? Ya, entonces ya hemos reconocido al predicado verbal. Vamos ahora a hacer al predicado según la cantidad de núcleos. Si tiene un solo núcleo, se va a llamar predicado simple. Acá está, predicado simple. Solamente tiene un núcleo, que es el verbo, pues, ¿no? Los estudiantes rendirán exámenes bimestrales. Acá está. Rendirán es el verbo. ¿Quiénes rendirán exámenes bimestrales? Los estudiantes son los sujetos. ¿Qué es lo que hace o qué acción hacen los estudiantes? Rendirán exámenes bimestrales. Todo esto es el predicado. Tenemos que predicar. Y acá rendirán es el núcleo del predicado. Y ahí, claro, este es el verbo, pues, ¿no? Es un verbo. Y este verbo funciona como núcleo del predicado. ¿Cuántos núcleos tenemos acá? Un solo núcleo. Por lo que este es un predicado simple. Solamente tiene un núcleo. Predicado simple, listo. Un solo núcleo. Pero hay predicados que tienen más de un núcleo verbal. Como sucede acá. Vemos el verbo. Acá está el verbo, acá hay un verbo y también tengo otro verbo.
Hago la pregunta, ¿quién saltó y corrió en la competencia de atletismo? Él, este es el sujeto. Pero ahorita no estoy viendo el sujeto. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo el predicado. Pero para encontrar el predicado tengo que encontrar el sujeto. De hecho, dice, ¿qué es lo que hace o qué acción hace él? Saltó y corrió en la competencia de atletismo. ¿Ok? Todo eso es el predicado. Este predicado, ¿qué tiene? Tiene dos verbos. Acá lo tengo. Ahí está. Saltó es el verbo. Y también corrió es otro verbo. Este predicado que tiene dos verbos. Entonces, tiene dos núcleos. Núcleo del predicado y núcleo del predicado. Entonces, este predicado es un predicado, ahí te lo pongo, predicado compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de dos núcleos. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. De esa manera estamos finalizando nuestra sesión de aprendizaje virtual del día de hoy. Les voy a dejar la tareita al final de la diapositiva, ¿ya? Al final de la diapositiva y también alguna actividad del libro. Chicos, un abrazo, nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe. Nos vemos, chao. Angelita, te voy a dejar como hospedadora, ¿ya? Para que recibas al profesor que venga.